Hablemos entonces de la expiación limitada. Este es un tema fuerte y le pido al Señor, al Espíritu Santo, que ayude a cada uno que escuche este tema y que le sea revelado para su vida. Expiación limitada. La pregunta es, ¿acaso Jesucristo murió por toda la humanidad? Si Cristo fuese muerto por todos los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo, entonces tendríamos un problema con el infierno. ¿Por qué hay tanta gente en el infierno? ¿Por qué hay tanta gente que se pierde si Jesucristo murió por todos los pecados de toda la humanidad, por todos los pecados de cada uno de los habitantes del planeta? ¿Por qué entonces están en el infierno? Muchas personas, si Cristo pagó una vez por todos los pecados de toda la humanidad, entonces no tiene derecho de existir un infierno y mucho menos de estar lleno de gente. Es algo contraproducente, es algo que choca teológicamente. Yo le voy a decir la verdad. Muchos dicen, hermano, algunos están en el infierno por incrédulos. Ok, entonces la incredulidad es un pecado. Si la incredulidad es un pecado, entonces Cristo no murió por todos los pecados, porque le faltó morir por la incredulidad. Vamos a estar claros teológicamente hablando. Cristo no murió por todos los pecados de toda la humanidad. Escúcheme bien. Si Cristo murió por todos los pecados, entonces todos los pecadores del mundo se van a salvar. Punto número 2. Pero si Cristo murió solamente por los que Él vino a salvar, entonces solo los que murieron en Cristo son los que van a resucitar cuando Cristo venga. Primero Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y dónde están los demás? Porque es todo el mundo. Si la Biblia dice que todo el mundo, entonces todo el mundo. Eso es un error doctrinal que muchas personas no han logrado entender, pero para eso estamos en esta mañana compartiendo este mensaje, para que todos seamos edificados y todos aprendamos. Amén. Retenga lo bueno y deseche lo malo. El deseo de todo mi corazón es que usted pueda entender la verdad escritural que el Señor nos ha dejado. Entonces, el Señor Jesucristo no vino a salvar a todos los pecadores del mundo, sino a su pueblo. Esto se llama expiación limitada. ¿Ok? En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién va a salvar? Según la Biblia, a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo, ni a toda persona, habitante o todo pecador que está sobre la faz de la tierra. Eso es un error doctrinal y muchas personas no lo entienden. Así que es a su pueblo el que él va a salvar y no a todo el mundo. En Juan capítulo 17 versículo 9 dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús ruega ¿por quién? Por ellos, simplemente. ¿Por quiénes? Por los escogidos, por los elegidos, por su iglesia. Amén. No por todo el mundo, para que vaya teniendo conocimiento. Cristo no murió por todos y cada uno de los habitantes pecadores del mundo. Jesucristo murió por sus ovejas, por su iglesia y por sus elegidos. Juan capítulo 10 versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, no por los lobos. Así que los lobos van para el infierno. Entonces Jesucristo no murió por los lobos, sino por sus ovejas. ¿Estamos claros en eso? Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Mateo 25, 33 y 34 dice, y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Y el verso 34 dice, y el rey le dirá a los de la derecha, que son sus ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿para quién está preparado el reino desde antes de la fundación del mundo? Porque también hay un error doctrinal que yo he visto en muchos, porque uno aprende cosas a lo loco hasta que
Como dice la Biblia en Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que la mañana es perfecta. Entonces vamos aprendiendo poco a poco a medida que vamos avanzando. ¿Qué es lo que te dicen muchas veces en las campañas? Ven acá, la famosa oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús. Ni siquiera el individuo lo hace de su propia voluntad, sino que el predicador se lo saca. Le saca la confesión o la oración de fe. Repite conmigo. Cuando que dice la Escritura que nadie, ninguno, escuche bien claramente, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trae. Así que cuando usted llega a Cristo es porque ya usted fue predestinado y el Padre simplemente utilizó la campaña donde estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo, utilizando a un individuo o a un hombre. Escuche bien, porque ¿qué pasa? Hay muchos predicadores que echan fuera demonios, que predican la palabra, pero lo hacen por el don y no por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice claramente en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirás, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, dijo Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Acaso que es malo lo que estaban haciendo? Estaban predicando. Pero la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos estaban haciendo algo malo. No, ¿verdad? Porque está escrito. Pero ¿y por qué entonces Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Porque ellos estaban haciendo lo que les daba la gana y no lo que Jesucristo quería a través de su Espíritu. Porque los que andan en el Espíritu, viven por el Espíritu y son guiados por el Espíritu, esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces hay gente predicando lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y ellos creen que lo que están haciendo es la obra de Dios, están haciendo su propia obra. Por aquel día Jesucristo le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque estaban haciendo cosas buenas, pero a veces dice la Biblia que haciendo lo bueno, hacemos lo malo. Entonces, claramente está en Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó, Cristo murió ¿por quién? Por su iglesia. Cristo murió ¿por quién? Por las ovejas. Cristo murió ¿por quién? Por los elegidos. ¿Y por qué la Biblia dice que murió por todo el mundo? Ya le voy a explicar, para que usted vaya comprendiendo lo que es la verdad escritural. Entonces, creer que Jesús murió por todos los pecados de la humanidad, eso es caer en el universalismo. Si decimos que Jesús murió por todos los pecados y por todos los pecadores del mundo, entonces ¿por qué hay gente en el infierno pagando lo que ya Jesús pagó? Eso se llama expiación. Eso se llama que Jesús ya tomó el lugar que le correspondía a usted, ¿ok? Y murió. Era usted el que tenía que morir, era yo. Entonces ¿por qué vamos a ir al infierno si ya Cristo pagó? Van a pagar 2 veces. Entonces ¿dónde está la justicia del juez justo del universo? ¿Verdad que no puede 2 veces sentenciar a la misma persona por un mismo delito? Ni siquiera en las cortes terrenales, en los Estados Unidos, en Venezuela, tú puedes pagar 2 veces un delito que hayas cometido. Mucho menos en la corte celestial, donde el justo juez, el único justo, es el Señor, va a hacer que tú pagues 2 veces cuando ya Cristo pagó. Entonces, usted tiene que comprender que Cristo murió por sus ovejas. Dice la Biblia que es donde la gente se confunde en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo que confunde a la gente es Juan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Ahí la gente se confunde. Cuando te habla mundo, piensan que es todos y cada uno de los habitantes que compartimos el globo terráqueo. Escúcheme bien. Y la otra está en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Ahora, la palabra mundo en griego es cosmos, que encierra el universo. Y si usted se pone a analizar, Cristo murió entonces por el universo entero, por los marcianos, por los
por las estrellas, por todo. No. Escúcheme bien. Punto número 1. Muchas personas creen que mundo significa todas las personas sin excepción y que Cristo murió por cada una o por cada persona que existe en el planeta. Por lo tanto, la salvación es posible para cada persona. En conclusión, muchos piensan que la salvación está asegurada para cada persona. Pero esto contradice la Biblia. Si Cristo ya salvó al mundo entero, entonces ¿por qué el mundo entero está condenado? Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Y por qué Cristo no vino a condenar al mundo? Porque no lo puede condenar 2 veces, ya el mundo está condenado. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya el mundo está condenado. Ahora, ¿qué tienes tú que hacer para dejar de ser un condenado? Creer, ¿ok? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo haces tú para creer? ¿Por qué tú vas a creer en el Señor Jesucristo? Vamos a ver por qué tú vas a creer en el Señor Jesucristo. Él dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué tú vas a creer? Porque oíste la voz de tu pastor. Porque tú fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Amén. Esto no es una carambola. Por eso el Señor nos manda en Marcos 16, 15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque yo no sé quién es salvo, ni quién no lo es, eso lo sabe Dios. Yo lo que hago es predicar. El que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces yo lo que hago es predicar, y cuando veo a una persona que ha creído porque escuchó la voz, esa es una oveja, escuchó la voz. Y la otra evidencia que me da que es una persona elegida por Dios es porque persevera hasta el final. Porque la Biblia dice, estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fuesen sido de nosotros, fuesen permanecido con nosotros. Pero para que se manifestase que no todos son de nosotros, por eso salieron de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Aquí tengo 2 hermanos que tienen 20 años, que los conocí cuando llegaron empezando nuevecitos. Ya son hombres de Dios, ministros del Señor. Me alegro de verlos, de verdad. Muchachos que cuando yo comencé como pastor del centro de rehabilitación, ellos llegaron. Hoy día son hombres de Dios con su familia. Eso es una alegría. ¿Por qué han perseverado? No por su fuerza de voluntad, sino porque el Dios de los cielos, recuerde, el Dios de los cielos, porque nosotros somos incapaces. Todos los seres humanos somos incapaces, aún somos incapaces de buscar de Dios. Para que usted llegue a los pies de Cristo, tiene que el mismo Dios traerte. Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno, y cuando Jesús dice que ninguno es ninguno, puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que es sencillo. Amén. Además de eso, Jesús también dijo claramente, no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que ellos fueron traídos por el Señor porque fueron predestinados. A pesar de que andaban en un mundo oscuro, no les pasó nada. ¿Cuántos testimonios tienen de cosas difíciles los que venimos de por allá, de ese mundo? Cosas oscuras, cosas horribles, y no morimos. ¿Por qué? La gente pensaba, porque así decía la gente, esos bichos lo que tienen es pacto con el diablo. No, uno no tenía pacto con el diablo, era al contrario, era el diablo que nos quería matar, porque sabía el diablo que nosotros éramos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabe el diablo? Eso todavía yo no lo sé. Cuando Dios me lo revele se lo explico. Pero lo único que sí sé es que el diablo sabe que cuando alguien viene a este planeta y viene con una misión de Dios, el diablo lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Cuando Moisés nació, el diablo dio una orden a través del faraón que mataran a todos los niños, porque él sabía que venía un salvador del pueblo hebreo judío de Israel. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, nació en Belén, Herodes el tetrarca dio una orden de que mataran a todos los niños que nacían. ¿Cómo lo sabe el diablo? Todavía no lo sé. Vuelvo y le repito, cuando yo lo sepa, porque yo sé que el diablo no es omnisciente. Lo único que sí sé que él es espíritu, y no sé si en el mundo espiritual, no sé, eso me lo revelará Dios algún día y yo se los puedo compartir con amor y con humildad. Amén. Así que yo sé que cuando más de uno de nosotros nació, el diablo nos hizo la vida cuadrito desde muchacho. Desde niño nos hizo la vida cuadrito. A muchos. Yo cuando nací, por lo menos mi mamá me regaló a los 15 días. Imagínate tú nada más ahí. 15 días, sin madre y sin padre, y empecé fue en la calle lleno de ira y de odio, porque ya tú sabes que eres rechazado. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Mira cómo te están tratando. Pelea, pelea. ¿Y qué es lo que hace uno? Convertirse en un monstruo. ¿Por qué? Uno no sabe y desconoce. Pero hay uno que es el Todopoderoso.
Amén. El que nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te escogí. Ya somos escogidos. Amén. Por esos escogidos es que Jesucristo murió, no por todos los pecadores de todo el mundo. Escuche bien, la palabra entonces mundo es cosmos. Y muchas personas creen que mundo significa todas las personas, sin excepción. Y esa es una equivocación. Esto contradice la Biblia. Si Cristo ya salvó al mundo entero, entonces ¿por qué el mundo entero está condenado? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ok? El mundo ya está condenado. ¿Para qué Cristo va a venir a condenarlo otra vez? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, la palabra mundo en Juan capítulo 3, verso 16, dice que Dios no es solo Dios de los judíos, porque recuerden que los judíos, ellos creían que solamente Dios era el Dios de ellos. ¿Ok? De más nadie tenía derecho a Dios, sino los hebreos y los judíos. Tanto así que al mismo apóstol Pedro, tuvo Dios que mostrarle un lienzo y varios animales y decirle, Pedro, mate y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, jamás, nunca ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y el Señor tuvo que decirle, Pedro, tú no puedes llamar inmundo lo que yo he santificado. Estaba hablando de los gentiles porque ese fue el día que lo enviaron a la casa de Cornelio, donde está el libro de Hechos, capítulo 10. Usted lo puede leer allí, la historia. Entonces, ¿qué pasó? Le está diciendo que ahora la salvación no es nada más para los judíos ni para los hebreos, sino para todo el mundo. Pero cuando te hablas de todo el mundo, te hablas geográficamente de pueblos, naciones, lenguas, ¿ok? Pueblos, naciones y lenguas. Escúcheme bien. Entonces, el amor de Dios no es solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y que el amor de Dios no está confinado a barreras nacionales para Israel nada más, ¿ve? Sino que se extiende a todo tipo de naciones, tribus, culturas, lenguas, y a todos los que Dios llamare. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el mismo Padre. Jesucristo es en la manifestación de Hijo. El Hijo, recuerden lo que les he explicado siempre, el Hijo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Jehová. ¿Acaso que Jehová es uno y Jesucristo es otro? No, Señor. Es el mismo, pero en otra manifestación distinta. Se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne. ¿Quién es el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Mateo 1:23, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dice, traducido es Dios con nosotros. ¿Y cuántos dioses hay? Según la Biblia, hay un solo Dios. Un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, versículo 29, le preguntaron a Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Y el mismo Jesucristo dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Dios es uno, no es trino, ni trinidad, ni triuno, es uno. Incluso el diablo sabe eso. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Ok? Entonces estamos claros en eso. En el mundo estaba, dice el verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. ¿Quién fue el que hizo el mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que hizo el mundo fue Dios. ¿Y dónde estaba Dios ahora? Jesús, mi hermano. Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién fue el que te eligió? Fuiste tú, voluntariamente, porque ahí hay como decir, algunos piensan que hay una opción. Ahí está Cristo en la cruz, pues murió. Dale, pues, acércate y crees y ya eres salvo. Usted va a creer si para usted fuese llamado. Si no, lamentablemente usted se le va a cansar la lengua de decirle a su familia o a quien sea, arrepiéntete, arrepiéntete, y no van a poder. ¿Por qué? Porque el que hace todo es el Señor. La Biblia dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿cambiará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Nadie puede hacer lo bueno
Porque cuando tú estás en el mundo, tú eres esclavo del pecado. Tú no puedes decidir por tu propia voluntad, voy a buscar de Dios. A menos que el Dios de los cielos, a través del Espíritu Santo, amén, venga y te tome y te liberte, ¿ok? Y te agarre y te traslade del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es la única forma, pero tú no puedes. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. O sea, tú no puedes. Tú eres esclavo si obedeces al pecado para muerte. Y eres esclavo si obedeces a la justicia para vida. Pero siempre vas a ser un esclavo. O esclavo del pecado para muerte, o somos esclavos de Jesús para vida. Así que un esclavo no hace lo que le da la gana. Ahora no vives tú, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, sino que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tú vas a hacer lo que Cristo quiera y no puedes hacer tú lo que tú quieras. ¿Estamos claros? Así que entonces todo depende del Señor. Los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados en su nombre, los que caminamos con Él, es porque Él nos trae de la mano. ¿Ok? No por tu propio esfuerzo, por tu propia gracia, ni por tu propia sabiduría, porque toda la sabiduría que podemos tener nosotros hoy día es la sabiduría que viene de parte del Altísimo. Amén. Así que dice la Biblia que nada puede recibir el hombre que no le sea dado de parte de Dios. Amén. Así que Dios ha llamado a gente de todo el mundo, o sea, a sus ovejas, a los elegidos o predestinados para esta salvación. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. ¿Qué pasa con eso entonces? Aquí está una palabra muy clara: a los que antes conoció. Esa palabra conoció está también en Génesis capítulo 4, versículo 1. Esto habla del amor. ¿Ok? Habla del amor. Esta palabra conoció, para que vayan aprendiendo. Conoció. Términos bíblicos. Conoció. En Génesis 4.1 dice: y conoció a Adán a su mujer Eva. La conoció. En ese caso, humanamente tuvieron relaciones sexuales y nació su hijo Caín. Y el 4.25 dice: y volvió a conocer a Adán a su mujer Eva y nació Set. Entonces, la palabra conocer significa relación íntima de amor. Esto es lo que Dios dice. A los que antes conoció, ya no es una relación carnal, porque Dios es espíritu. Juan 4.24 dice que Dios es espíritu. Pero Dios dice, primero nos conoció, es decir, a los que antes amó. Primero Dios nos amó y luego nos predestinó. Escuche bien, primero nos amó, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, santificó. Y a los que santificó, lo glorificó también. De una vez tú estás glorificado sin haber llegado al tiempo. Porque Él es el eterno, el gran yo soy. En Él no hay sombra de variación, porque Él no vive en el Cairo, sino en el crono, que es el tiempo de Dios. ¿Ven? En el crono, en el tiempo del hombre, hay limitaciones, pero en el Cairo, que es el tiempo de Dios, Él es el gran yo soy, que significa el que subsiste por sí mismo, el eterno. Amén. Entonces, Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y es el fin. ¿Ven? Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que Jesucristo es el segundo de la Trinidad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia me dice en 1 Pedro 4.11, si alguno habla de conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 4.6 dice: nadie piense más de lo que está escrito. Si eso no está escrito, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces ¿cómo me van a decir que Jesucristo es el segundo de la Trinidad? Eso lo inventaron los católicos. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo mismo dijo: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el último. Él nunca dijo: yo soy el segundo. Yo le creo a la palabra porque es su palabra. Si no le creo a la palabra, entonces empiezo a predicar cosas inventadas por hombres. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 8 y 9: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dije: en vano me honran, porque tienen como doctrina mandamientos de hombre. Así que tengamos cuidado y leamos la Biblia y entendamos bien. Los llamó y los predestinó y los escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso no fue en la campaña o cuando ustedes llegaron al centro de rehabilitación que yo les prediqué y me los gané.
Eso es mentira, mi hermano. Esa es una emoción que uno lo aprendió así por cultura, porque uno va pasando de cultura y cultura y todo el mundo aprendió eso. Yo me lo gané, yo no me he ganado a nadie. Ahora yo entiendo eso, con humildad lo digo, yo no me he ganado a nadie. Yo simplemente soy un siervo inútil que estoy haciendo lo que Dios me pone a hacer, y el que los trajo, porque ya ustedes estaban ganados, porque Dios le plació por su misericordia amarlos. Los amó antes de la fundación del mundo. Eso no fue en la campaña o cuando te fui a buscar a tu casa. Que nunca se me olvida que cuando tu mamá me dijo, ven, y yo fui a buscarlo y se escapó por el techo, abrió el techo de la casa como una perola de sardina. Pero después lo capturamos y, ok, pero es Jesucristo. Es el que lo trajo. Míralo, han pasado ya 20 años de mi hermano, que Dios lo bendiga. Me encanta refrescar porque me da ánimo de que este trabajo que hacemos para Dios de corazón, oye, da fruto. Esos hombres no existieran ahorita, esos hombres tuvieran, pero eran elegidos, eso no le iba a pasar nada. Ahora es que yo entiendo esto, amén. Yo entiendo eso, que fueron elegidos, son elegidos, y olvídate, eso no les va a pasar nada. Escúcheme bien. Entonces Romanos 8:29 dice lo que antes conoció, ¿estamos claros? Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado, en amor, o sea, en amor, primero te amó y te predestinó, en amor, habiéndonos predestinado. Está sencillo, esto no tiene ni siquiera mucha cosa. Cuando yo le hablo de la expiación limitada, algunos se asustan y dicen, no puede ser. Yo sé que hay un sentimiento humano que dice, no puede ser, yo deseo que todo el mundo sea salvo. Dios también, pero ¿cuál todo el mundo? Él tiene sus escogidos. No, hermano, Dios no hace excepción de personas. La Biblia me dice en Romanos capítulo 9, versículo 11, donde habían dos niños que no habían nacido, que era Jacob y Esaú. ¿Y qué dice la Biblia? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no habían hecho aún ni lo bueno ni lo malo. Todavía no habían nacido y ya Dios había aborrecido a Esaú y había amado a Jacob. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que hay injusticia en Dios en esto? En ninguna manera. Porque dice la Biblia claramente, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dijo Dios a Moisés, me compadeceré del que yo me compadezca y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que, mi amado hermano, si tú estás en la palabra, si tú estás asistiendo a una iglesia, si tú estás en Cristo, alégrate porque tú eres un elegido, tú eres un escogido y eres un predestinado. Ponte dócil para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer contigo. Ya listo, tu vida ya tú la perdiste, ahora la ganaste para la eternidad. Deja que Cristo viva y haga su trabajo en la tierra a través del Espíritu Santo, porque el trabajo en la obra es de Dios. No hagas la obra de Dios, porque tú no vas a poder hacer la obra de Dios. Lo que haces es echar a perder. Cuando tú haces, Dios tiene que deshacer lo que tú hiciste. Ahí están los evangelistas que te estoy diciendo en Mateo 7:21 al 23. En aquel día me vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas campañas, en tu nombre hicimos milagros. Y yo te voy a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Estaban haciendo algo bueno? Sí. Pero no conforme al Espíritu, sino conforme a su propia carne. ¿Ok? A su propio yo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban utilizando solamente los dones. Porque la gente dice, pero hermano, ¿cómo puede echar fuera demonios si no está el Espíritu Santo? Por un don lo echan. Muchos predican por un don y muchos echan fuera demonios por un don, pero no por la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles a la primera gran comisión, ellos vinieron alegres, diciendo que los demonios se les sujetaban en su nombre. Pero Juan le dijo, maestro, ¿sabe qué? Había uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre, pero él no es de nosotros, ni andaba con nosotros, y nosotros se lo prohibimos. Y eso le dijo, ¿por qué se lo prohibiste? No se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga milagro en mi nombre y después hable mal de mí. Es más, los que no son contra nosotros, por nosotros son, no es que son de nosotros, no eran de ellos, ¿ok? Pero está usando un don y el nombre de Jesús, ¿está entendiendo? Y echaba fuera demonios, ¿o no? Lo dice la Escritura. Entonces hay mucha gente que echa fuera demonios y predica, pero predican lo que quieren, no lo que Dios le manda. ¿Ves? 1, 2, echan fuera demonios. Esos son errores que hemos cometido mucho. Aquí me tenían a mí como un brujo prácticamente, porque todo aquel que hacía brujería por ahí que venía y se endemoniaban y no se podían ir los demonios, venían para acá a buscarme. Y todas las iglesias que venían, pastor, pastores aquí buscándome, mire pastor, está endemoniado. Y yo, dale, fuera, fuera. Ahora yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo primero, si hay un caso de endemoniamiento, yo le voy a preguntar al Señor, Señor, tú vas a hacer el trabajo, porque el que liberta es Cristo.
Porque a veces nosotros tenemos un don y lo hacemos de salir o queremos hacer la obra y resulta que a veces haciendo lo bueno hacemos lo malo. Porque yo he aprendido que la Biblia dice que el espíritu inmundo sale. Hay autoridad en nosotros, si la hay, la delegó Cristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y nosotros tenemos ese don y esa autoridad en mi nombre echarán fuera demonios. He aquí os doy potestad, Marcos 10:19, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo estoy claro en eso. Entonces me traes un endemoniado, sea quien sea, como lo hacíamos antes, ya no lo hacemos porque vamos aprendiendo. Y llego yo y le digo, sal fuera, Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús y se va. Ok, me hizo caso porque hay autoridad y somos de Cristo y Cristo está en nosotros y tenemos un don, perfecto. Pero resulta que ese que salió libre, más nunca lo vuelves a ver en la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Que vienen 7 peores, que el espíritu inmundo que salió de ese hombre anda por lugares secos y vacíos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si la encuentra sola, barrida y adornada, entra con 7 peores y el postre estado de aquella persona viene a ser primero peor que el que tenía. Entonces, ¿qué hiciste, evangélico? ¿Qué hiciste, hermano? ¿Un favor? No, háblale de Jesús. Háblale. ¿Y tú sabes lo que estamos utilizando ahora? La Biblia, el conocimiento. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, la palabra es verdad. Y cuando yo enseño la verdad te va libertando. Fíjate tú lo que tú tienes. Ya por eso yo no ando detrás de mi familia. Arrepiéntanse. Y le voy a mandar mensajes. Verá, no, hoy es 24, hoy el diablo está suelto y se los va a llevar. Hoy se tragan toda la caña que quieran. No, yo no hago eso. ¿Tú sabes con quién hablo? Con Jesucristo. Hablo con Él de rodillas, que Él es mi amigo. Y le digo, ayúdame mi familia, Señor. No la dejes que se pierda, Padre, si es tu voluntad. Escucha bien, ni siquiera le doy órdenes. Tú tienes que hacerlo ahora. Yo decreto, yo declaro, mi familia se salva porque yo lo digo. Ni que yo fuera quien pues para mandar a Dios. Yo le oro y le pido, Señor, si es tu voluntad, por favor. Y sigo manteniendo mi oración por los vecinos, por todos los que habitan en esta ciudad, con amor. Señor, sostén duro a mis hermanitos, que yo sé que hoy hay muchos hermanitos que se echan un whiskycito campañado, o unos vinitos, o una cervecita, porque vienen con el cuento que Jesucristo convirtió el agua en vino y le dio de beber a la gente. Entonces con ese cuentico se echan dos y se le abre la tripa cañera, se le mete el diablo y no lo ve más nunca en la iglesia. Descarriado y revolcado, porque después de la culdita viene el cigarrito y después viene el periquito y así sucesivamente. Ya tú sabes cómo va la cosa cuando vienes a ver bueno. Entonces tenga cuidado, amén. Tengamos cuidado, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros vecinos. Recuerde que el que hace todas las cosas es Dios. No te metas tú con nadie, no te conviertas en un acusador ni un señalador. No, yo no lo estoy acusando, varón. Yo lo que pasa es que soy atalaya del Señor y le estoy diciendo la verdad. Déjese de eso. Aprenda que usted no es ningún atalaya, usted lo que va es orar. Eso era para el pueblo de Israel. Usted está en la gracia y usted es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? La iglesia no es el pueblo judío de Israel. Usted y vivimos en una dispensación distinta, se llama la gracia, no la ley. Punto número 1. El punto número 2, tenemos un nuevo pacto con mejores promesas. Amén. Y Jesús dijo que ninguno es ninguno. Puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces yo tengo que hablar con quién? Con papá de rodillas, en el nombre de Jesús, orándole duro. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ayudes a fulano, a Sutanejo y a Perecer. Amén. Y después veo su gloria. Wow, cuando lo veo, como lo hice con el hermano Wilmer, una vez que habían robado unas cuestiones allí en la Guardia Nacional, unos explosivos en Sedimagua. Y yo vi que habían helicópteros y estaba en la televisión en ese tiempo, y yo estaba viendo el procedimiento, habían helicópteros, estaban en San Esteban Pueblo. Y decían, los tienen acorralados los delincuentes, y yo me puse a llorar porque yo sabía que los iban a matar. No los conocía, pero le oré a Dios y le dije, Señor, no lo dejes que lo maten, Señor, por favor, no lo dejes que lo maten. Tráelo, Señor, le dije, tráelo y úsame para ayudarlo, para que sean libres. Y bueno, el hombre se escapa y la noticia que tengo que él mismo me cuenta que lo agarran en Maracay porque se fueron por las montañas y cayeron a Maracay, imagínate. Entonces los agarraron allá en Maracay y les perdonaron la vida, fue a la cárcel y de repente llegó un traslado de la cárcel de Tocuyito. Pastor Miguel, y me dijo, sí, mire, viene un traslado de Tocuyito, para ver si lo puede recibir, ¿quiénes son? Viene Wilmer, bienvenido. Lo recibí y cuando me llegó, lo abracé. Hoy día es un tremendo predicador. Luchando la batalla, pero ahí está, predicando el evangelio, empezó a pastorear, todas las cosas. Entonces, eso alegra, pero ¿quién hizo todo eso? Yo tuve participación ahí, yo no tuve nada que ver en eso, mi hermano, eso todo lo hace el Señor. La rodilla puede mucho. La reina de Inglaterra
decía que ella le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército armado que viniera contra su reino. ¿Por qué? Porque ella sabe o sabía lo que estaba diciendo. Cuando acá estaba sitiado en Israel, dice la Biblia, que un solo ángel mató en un solo día a 185,000 hombres. Hermano, el Dios al que usted le sirve es un varón de guerra. Él es tu amigo, Él no pierde el tiempo, Él lo que hace lo hace todo perfecto. Él te escogió, te predestinó, envió a su Hijo a morir en una cruz para redimirte, para expiar los pecados de su pueblo, de sus ovejas. Amén. De sus ovejas. Entonces, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso está en el verso 7 de Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, todos los escogidos, los elegidos, los predestinados, las ovejas y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ves? Que habitamos en el mundo entero, las naciones del mundo, todas, tribus, pueblos y lenguas. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire, para que usted vea que está hablando de todo el mundo, pero está hablando geográficamente, de todos sus elegidos que están en el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo entero, a todos sus elegidos que están en el mundo entero, de toda lengua, tribu y nación. Y lo confirma Apocalipsis 7, 9, que el apóstol Juan, a quien se le dio la profecía, ¿verdad?, de las revelaciones, y escribió el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, él vio lo que dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud. ¿Ves? Aquí ya está hablando claro, era bastante gente, pero no era todo el mundo, sino bastante gente, la cual nadie podía contar. Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Entonces había gente, bastante, de toda lengua, de toda tribu, o sea, del mundo entero, ¿ok? Pero no que en su totalidad, porque eso sería universalismo. Entonces todo el mundo tiene derecho. Si Cristo murió por todos los pecados de todos los pecadores del mundo, todo el mundo tiene derecho a salvarse. No tiene derecho a haber nadie en el infierno. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces, así que la expiación de Cristo es limitada, y no murió Cristo por todo el mundo, sino por sus elegidos o por sus predestinados. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya estaban listos. Todos los que creyeron de los gentiles, en Hechos dice la Biblia que creyeron solamente los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Entonces la confusión de muchas personas está en la palabra mundo. Allí creen que se está hablando de todos y cada uno de los habitantes del planeta, y no es así. Eso sería universalismo. Igualmente pasa con la palabra todos, pero en sentido restringido y limitado, sin sacar de texto los contextos. Escúcheme bien, todos muchas veces no se refiere a todos en un sentido absoluto o universal, sino a todos sus elegidos y a todos sus predestinados. Ejemplo, Juan 12:32, que dice: y yo, dijo Jesucristo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Jesucristo fue levantado hace 2000 años. ¿Cuándo lo levantaron? Cuando lo elevaron en una cruz. Lo levantaron. Y él dijo que los atraería a todos, a sí mismo. Ahora la pregunta es, aquí no se refiere a todos en absoluto, sino a todos sus escogidos, porque el Señor ya fue levantado de la tierra cuando lo crucificaron, y ahora traerá a todos a sí mismo, dijo. Y la pregunta es, ¿todos han venido a Cristo? ¿Todo el mundo entero vino a Cristo? Porque él dijo que lo iba a traer. Entonces Jesús te mintió. Jesús no miente. Todo hombre sea pecador, mas Dios es veraz. Entonces, si Jesús dijo a todos, pero ese todos no se refiere a todo el mundo, porque si no, entonces Jesús, tú dijiste a todos, y todos no han llegado a los pies de Cristo. Han todos venido a los pies de Cristo. Todo ser humano sin excepción ha venido a Cristo. Obvio que no. Millones se han perdido en el infierno desde que Cristo fue levantado hace 2000 años. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces Cristo es ese uno justo. Y así que por la justicia de Cristo vino la justificación a todos los hombres. Si esta palabra, todos, quiere decir todos y cada uno de los hombres de la humanidad,
Entonces, vuelvo y le repito, esto sería universalismo. Y entonces, ¿para qué voy a predicar el evangelio? ¿O para qué voy a abrir iglesia? Si ya todos los hombres están justificados. O sea, sería un desperdicio que Cristo murió en la cruz, porque si ya todos, o sea, ya todos Dios tenía el plan destinado para toda la humanidad. O Cristo murió y ya no hay que predicar nada, porque todo el mundo se va para el cielo. Bin Laden va a estar en el cielo, Hitler va a estar en el cielo, todo el mundo va a estar en el cielo, porque Cristo murió por todos los pecados. ¿Ellos eran pecadores? Sí, pero entonces Cristo murió por ellos también, porque eran pecadores y por todos los pecados que cometieron. Eso no es así, mi hermano. Cuando te habla todos, te habla de sus elegidos, de sus escogidos. Por eso esta doctrina se llama la expiación limitada. Esta es una doctrina de la gracia. Acuérdense de eso, de la gracia. Amén, amén. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Entonces recordemos que Cristo murió fue por sus ovejas y no por las cabras. Amén. Juan 10:11 que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por quién dio Jesucristo la vida? Por las ovejas. Verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conoce. Verso 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No la puso por las cabras, la puso por las ovejas. Verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto lo hablaba de los gentiles en aquel momento, que éramos nosotros, y aquí estamos. Éramos ovejas, pero son de Jesús. Jesús decía: yo tengo unas ovejas y las voy a traer. Aquí estamos. Amén. Verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Escuche bien, no vida temporal, vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Así que si alguien se salió de la iglesia, se fue para el mundo y se murió en pecado, ese alguien nunca estuvo en las manos de Dios. Ese alguien era simplemente un simpatizante de la iglesia, porque la Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros, fuesen permanecido con nosotros. ¿Por qué fueran permanecidos? Con su propio esfuerzo. No se descargaron porque fueron fuertes y lucharon. No, mentira, todo lo hace Dios. Aquí dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Si Cristo dice que nadie te las arrebata, ¿cómo tú me vas a decir? El diablo se lo arrebató de las manos a Cristo y se lo llevó para el infierno. Si se fue para el infierno es porque nunca, jamás fue salvo. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿ok? Hay cabra y hay oveja. Así que, hermano, dele gracias a Dios porque usted es un elegido desde antes de la fundación del mundo. Escuche bien, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El verso 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Ves? Como os lo he dicho. Entonces hay gente que no es oveja y lamentablemente no van a poder creer, y se lo dice Jesús mismo en su cara. Jesús mismo le dijo en su cara: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no pueden creer porque ustedes no son de mis ovejas. Ya se lo dije, así es sencillo. Usted y yo le diríamos: pero Señor, conviértelas a tus ovejas. Hermano, Él es soberano y Él hace como Él quiere y nosotros respetamos. Dele gracias a Dios más bien que usted fue tomado en cuenta, tú que estás escuchando este mensaje en este momento allí en internet, porque sabes que tú estás escuchando porque tú eres una oveja, que estás oyendo ¿qué? La voz de tu pastor, que es Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, otro ejemplo de la palabra todo está en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Entonces, este versículo, muchos se apoyan para revertir la doctrina de la expiación limitada, diciendo que Cristo murió por todos en absoluto, y no es así. Murió por todas sus ovejas, por su iglesia y por sus escogidos. Amén. Entonces veamos el versículo 14 para que tú veas lo que dice. Dice que Cristo murió por todo, luego todos murieron. Y la pregunta es, dice por todo, ¿será que todos los hombres que habitan en la tierra han muerto al pecado? Ahí se refiere nada más a los escogidos.
Es decir, cuando dice luego todos murieron, ¿será que todo el mundo está muerto al pecado? ¿Y todo el mundo abandonó la vieja vida y viven ahora en una nueva vida en Cristo? ¿Ah? ¿O todos los miembros de la humanidad han muerto al pecado? Claro que no, mi hermano. Solamente los cristianos nacidos de nuevo son los que han muerto al pecado. Amén. Solamente ¿quiénes? Los cristianos. Y esto no es por su propia voluntad, sino por la voluntad del que los eligió. Amén. Entonces el versículo 15 de 2 de Corintios 5 dice: por todos murió, para que todos viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si Él murió por todos, ¿verdad? Para que todos vivan, no para sí, sino para el que murió, para Cristo. ¿Será que todo el mundo vive para Cristo? Mentira, hermano, mentira. Cuando entonces habla por todos, o cuando habla del mundo entero, está hablando de sus escogidos. Así que Cristo murió por sus escogidos. Tito 2, 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios Salvador, amén. Muchos lo conocen nada más como el Hijo. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero también es Dios, el único Dios, porque hay un solo Dios. La Biblia no habla de tres dioses, de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Eso sería politeísmo, ¿ok? Y la Biblia habla de un Dios monoteísta, de uno, único e indivisible, amén. Y lo dice el mismo libro de Judas. Lo dice claramente: al único y sabio Dios, el único, no el dividido, porque es tres en uno. No, eso no lo dice la Biblia. Amén, amén. Entonces dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de Cristo. Mateo 11, 21 dice claramente: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, es a su pueblo. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, cuando habla amado, te está dirigiendo a la iglesia, no al mundo entero. Amén. Así que, ¿en qué consiste el amor de Dios? No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el amor de Dios es para sus escogidos. Juan 10, entonces, 11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No es todo el mundo. Jesús dio su vida por sus ovejas y no por todo el mundo en absoluto. ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces la Biblia dice claramente en primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, se lo he dicho varias veces, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no todos son, así que no es todo el mundo en general, todos los habitantes de la tierra. Porque Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que fue. Son los que están inscritos en el libro de la vida, no los que no se hallaron. Pero ¿por qué no se hallaron ellos? ¿Por qué no estaban inscritos en el libro de la vida? ¿Por qué? Ay, porque un hermano en una campaña lo anotó en el libro de la vida. Repite conmigo: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Hermano, eso es un error doctrinal. ¿Por qué es un error doctrinal? Porque yo le voy a decir, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Solo los elegidos y los predestinados, y eso es antes de la fundación del mundo. No fue el día de la campaña que tú llegaste, que el evangelista o el predicador te dijo: repite conmigo, y te sacó la oración de fe, y ese día te anotaron, y después cuando te descargaste te borraron, como que si Dios tiene un sacapunto, un lápiz, un borrador en el cielo, borrando y anotando. Vuelve otra vez, cuando te vuelves a reconciliar, otra vez, repite conmigo: Señor, vuélveme a inscribir otra vez en el libro de la vida. Eso es un error doctrinal por no saber. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Dice, escúcheme bien: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. ¿Por qué se van a asombrar? Porque se quedaron. Esa no es la iglesia es arrebatada. Amén. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros luego, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Quiénes se quedan entonces en la gran tribulación? ¿Quiénes van a ver la bestia? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida
antes de la fundación del mundo. No fue porque no aceptaron en la campaña que le anotaran su nombre. Si no estás anotado desde antes de la fundación del mundo, lamentablemente esto no es para ti. Así que para la salvación es para los escogidos, para los elegidos, para sus ovejas y para la iglesia, como lo dice la Biblia. Marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, no por tutirimundi. ¿Ok? Escúcheme bien, seguimos para que usted vea otro poquito. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron. ¿A quién? A la bestia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Apocalipsis 17:14 dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son, mire lo que dice, son llamados y elegidos y fieles. No todo el mundo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, usted es un pueblo. Eso fue lo que Dios agarró, un pueblo. Él murió por su pueblo, no por todo el mundo, para que agarre esa. Usted que está en la iglesia, dígale a Dios que lo siga sujetando y dígale a Dios, gracias papá, yo no puedo tomar esto a la ligera ni como juego, porque el evangelio es algo que Dios se tomó en serio desde antes que usted naciera para la salvación. Dele gracias a Dios y continúa adelante diciéndole, Señor, ahora haz tu voluntad en mí, para que siga Dios ayudando a muchas más personas que no sabemos quiénes son, pero siga predicando el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, amén, dice la Biblia, será salvo. Luego le toca la otra parte que le corresponde, porque todo lo hace Dios, pero la parte más importante es Juan 3:5, de cierto te digo, le dijo Jesucristo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Si no naces del agua y del espíritu, lamentablemente no puede. Entonces tienes que nacer del agua. ¿Cómo se nace del agua? Cuando usted muere en el bautismo, símbolo de muerte, es sepultado, y cuando sale de allí es una nueva vida. Amén, tiene una nueva vida. Entonces tienes que nacer del agua y del espíritu. No nada más del agua, porque muchos creen que porque están bautizados en el nombre de Jesús ya se salvaron y van a hacer lo que les dé la gana. Si tú haces lo que te da la gana, lamentablemente tú no has nacido del Espíritu, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3:9 que el que es nacido de Dios vence el mundo. Y si no has podido tú vencer el mundo, no te estoy diciendo que no vas a pecar, porque tenemos carne, pero el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar, no deja obra inconclusa. Eso significa y evidencia de que eres un ser humano que está siendo procesado. Ahora, si tú pecaste y más nunca vas para la iglesia porque no te dio la gana, usted no era un elegido, usted no era un escogido, ni un predestinado. Y si no, pregúnteselo a Jonás en la Biblia para que usted vea lo que es un escogido, un elegido. Jonás dijo, yo no voy a ir a Nínive, sino que me voy para Tarsis. Tarsis es España hoy día en la Biblia. Pero Tarsis también significa espiritualmente prosperidad. Él fue a buscar la prosperidad, él no quería ir para donde Dios lo mandó. ¿Y qué le pasó? Se lo tragó hasta un pez grande, dice la escritura, y lo vomitó. Tuvo que reconocer que el rey soberano. Entonces ahora el que no es escogido hace lo que le da la gana y se descarría y ya está. Yo he visto muchos descarriados y están potentados. Y yo le digo, mira, pero estos estuvieron en la iglesia. Otros están muertos, pero otros están potentados. Y tú dices, y uno pasando todavía reprendiendo diablos y echando fuera demonios. Uy, gloria a Dios, y clamando a Dios por las bendiciones. Y estos están millonarios, tienen avionetas, y yo los vi. Pero resulta que Dios me explica, esos no son míos, hijo. Tú eres mi hijo. Y yo a ti no te doy todo lo que tú quieres porque te me vuelve loco. Es más, si Dios nos da todo lo que tiene para nosotros en este momento, más nunca nos ve. Porque cuando tenga una molestia, cualquiera sea, de salud, yo no tengo que decirle a Dios, ayúdame, sino que voy al médico y le pago. Y listo, hasta yo matándome mucho. Pero cuando no tengo coro, tengo que clamarle a Dios. A ver si prenden por ahí la misión milagro. ¿Verdad, Elías? Que la está cazando Elías. La misión milagro, para ver si hay alguna operación gratis, una cosita, ¿cierto? Y clamándole a Dios para que te tomen en cuenta, y la cosa no es fácil. Entonces allí tú ves la gloria de Dios, porque lo que es imposible para ti, para nuestro Dios, es posible. Amén. Entonces Efesios 1:4 dice, según nos escogió, escuche bien, en Él, antes de la fundación del mundo, en amor nos predestinó. Así que esto no es que tú llegaste ahorita y confesaste el nombre y ya. ¿Estamos claros en eso? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para todas buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano. Ya todo está hecho. Tú simplemente lo que vas a hacer es ver lo que Dios tiene listo para usted. Pero cuando tú tratas de ayudar a Dios, como lo hizo Sara, que no podían tener hijos,
Y Abraham, no, le echó una manito al viejo, le agarró la criada, Agar, la egipcia, y se la puso ahí. Y el viejito tan duro que fue, de Solomo, que no pensó dos veces que él tenía una amistad con Dios y que Dios le había dado una promesa, sino que se lanzó con esa mujer. Nació un hijo, Ismael. Ese Ismael hasta el día de hoy, ahorita están prendidos en un lío, matándose ahí en Gaza, entre Israel, dos hermanos, porque los dos son hijos de Abraham. Los ismaelitas, que son los árabes, y los israelitas. Son uno hijo de Agar y el otro hijo de Sara, que era de la promesa, que es Isaac. Pero se están matando. Productos de un error. Cuidemos, hermano, la Biblia nos enseña para que tengamos cuidado de cometer nosotros también errores tratando de ayudar a Dios. Dios no necesita que usted le ayude. Haga como Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en él. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos predestinos. Así que no vengan nadie a decirme que fue que te salvaste en la campaña cuando aceptaste y confesaste el nombre del Señor y te anotaron tu nombre en el libro de la vida. Tu nombre ya estaba escrito. Amén. Simplemente que ese día tú te acercaste porque el mismo Dios te trajo. Y nosotros, los predicadores, lo que tenemos que hacer es orar por las personas. Amén. Pero a veces nos creemos que ese hijo mío, esos son hijos míos. Sí, porque esos no son hijos míos, esos son hijos de Dios. Yo simplemente, de verdad, ustedes son hijos de Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Está bien, ustedes me respetan por cariño, porque soy mayor que ustedes y que también soy el pastor que me dejé usar por Dios. Pues hay un respeto. La Biblia dice, sujetados a vuestros pastores. Está bien, hasta aquí. Pero yo no me puedo agarrar de ahí a sentirme dueño de ustedes, porque yo soy el pastor y aquí primero está Dios y después soy yo aquí en la iglesia y después ustedes. Mentira. Primero está Dios y después estamos todos nosotros, porque yo también soy un siervo inútil. Aquí el único grande es Jesucristo. Todos aquí somos iguales. A diferencia que hay algunos que tenemos un oficio porque somos miembros de un cuerpo y no todos los miembros cumplen la misma función. Pero de repente usted es el guerrero de oración. Cuando yo estaba pastoreando el centro de rehabilitación, habían cientos de malandros, endemoniados y poseídos. Y cuando yo iba a ayunar a Guatemala, una vez fui y vi como 6 viejitas, ancianas, señoras mayores. Y cuando me vieron empezaron a hablar en lengua. ¡Ay, ay, ay! Yo dije, ay, ¿será que tengo un demonio? Que me vieron estas hermanas. Y ay, hablaban en lengua y saltaban de alegría y me veían. Y yo, Y en vez se me acercaron, ¿usted es el hermano pastor Miguel López? Y yo le dije, sí, sí. Y yo, ay, ya me van a ministrar liberación, fue lo que yo pensé. Ay, gracias Señor, al fin lo conocemos. Después me echan el cuento que esas ancianitas que ni me conocían personalmente, porque nunca la había visto, Dios las tenía de rodillas en un equipo de intercesión por mí y por mi ministerio. Y yo no lo sabía. Por eso uno a veces está parado de pie y es porque hay mucha gente de rodillas peleando la batalla y uno no lo ve. Es como en un cuerpo se ve la cara, se ven los ojos, se ve la boca, se ve la nariz. Pero se ve, no, hay miembros más importantes del cuerpo que no se ven, pero son más importantes. No se ve el corazón ni el hígado. ¿Ves? Por la gente, todo el mundo quiere esa cara, pero no, tú vas a estar donde Dios te colocó. Dice la Biblia que Dios nos coloca en su cuerpo como piedra viva, según su santa y divina voluntad. Amén. Así que, mis hermanos, siempre denle la gloria a Dios. Nunca se crea que usted hace nada, que yo restauré a estos hombres que están aquí, yo los restauré en mi ministerio. Eso es mentira. Yo los restauró fue Jesucristo, el Señor, y a mí también. Porque yo no era ninguna mantequilla cuando yo llegué. Yo tenía 8 meses en el Evangelio y ya era pastor. Y ya tenía ese poco de muchacho puro malandro. Y resulta que yo también estaba siendo rehabilitado ahí, porque yo todavía estaba hediondo a fósforo. Todavía estaba hediondo a yesquero, pues porque estaba fresquecito, 8 meses para ser pastor. Y tenía 40, 50 malandros criminales. Además, no eran nada dulcitos, puro hombre malo. Asco. Pero ¿sabe qué? El que hizo eso fue Dios. Y lo sigue haciendo. Es Dios. Amén. Así que la gloria siempre es y será de Dios. Nosotros no tenemos ninguna participación. Nada, nada. Hay de nosotros si no predicamos el Evangelio, dice la Biblia. Me es impuesta la necesidad. Y una necesidad es comer, dormir, hacer uno y hacer dos. Esa es una necesidad. Bueno, predicar el Evangelio también es una necesidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no vives tú, vive Cristo en ti. Y Cristo está en ti. Cristo quiere hablarle a la gente y tú no puedes mantener la boca cerrada porque se te va a abrir sola. Se te va a abrir sola y aunque sea un Dios te bendiga, le vas a tener que decir a alguien. Me pasó, hermano, cuando estaba nuevo.
Una vez estaba yo nuevecito y yo compré como 5 carros y que pasé una línea de taxi. Y bueno, uno como no sabe le puse hasta el nombre Maranata tratando de impresionar a Dios. Dios, ¿qué te parece? Maranata. Bueno, esos carros se me volvieron a salir agua, se me quemaron, se desbarataron. ¿Y tú sabes lo que pasó con todo eso? ¿Tú sabes lo que pasó? Que un día el Señor lamento la interrupción, pero hay una me comunicación dejó fue entrante en tu dispositivo. sin nada. Tal vez es esa llamada Sin nada, importante que absolutamente estabas lo que es nada. ¿Usted sabe lo que es nada? Sin carro y sin nada. Eso significa que Él iba a hacer un trabajo conmigo, en mí y por mí. Y así ha sucedido. Al principio duele, uno salta, brinca, pero lamentablemente, hermano, recuerde que todo lo hace es el Señor. Yo no lo pude impresionar con el Maranata, que Cristo viene, y tuve que, bueno, seguir adelante. Amén. Bueno, estamos casi terminando. En Romanos 8:30 ya lo leí. A los que predestinó a estos también llamó. Y Juan 5:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Dios es todo en todos y por todo y para todo. Dice Juan 16:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me disteis. Y los que le dio el Padre a Jesús vinieron a él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les bendigo, me despido de ustedes desde la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, el pastor y hermano amigo Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición.